Buenos días, pueblo de México, y bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos mucha información. Le llegó su hora a Ricardo Salinas Pliego. Te decimos quién está detrás de la marcha de la Gen Z. Spoiler, no son los jóvenes. Hablaremos sobre la CENTE y su agenda. Omar García Harfuch, su Batman de confianza, visita Michoacán. La Unidad de Inteligencia Financiera bloquea empresas ligadas con el cártel Sinaloa. En noticias internacionales, Ucrania se queda sin dinero para combatir a Rusia. Estados Unidos se une a la lucha de México contra los casinos chuecos. Y malas noticias para Lito y Lili Telles. Marco Rubio descarta enviar tropas a México. También hablaremos de los Grammys y nuestro rey Bad Bunny, y tenemos la agenda cultural de la Ciudad de México. No se vayan. Antes de eso, suscríbanse a nuestro canal, síganos en todas nuestras redes sociales, píquenle a la campanita porque comenzamos. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Al fin le llegó su hora al empresario más mal portado de México, el señor Ricardo Salinas Pliego. Fíjese que ayer la Suprema Corte de Justicia resolvió 7 juicios promovidos por Electra y TV Azteca desde tiempos neoliberales, con lo que se negaba a pagar impuestos correspondientes a los años 2008 y 2013, argumentando que se tratan de cobros duplicados. Por unanimidad, los 9 ministras y ministros confirmaron sentencias de tribunales colegiados que obligan a Ricardo Salinas Pliego a pagar. Escuche bien. Más de 47,000 millones de pesos. Esta cifra proviene de adeudos por concepto de impuestos sobre la renta no pagados en los años 2008 y 2013. Salinas opinaba que se trataba de cobros duplicados, pero la Suprema Corte le dio la razón a los tribunales colegiados que desde hace más de una década fallaron contra el grupo empresarial. Con estos fallos, la Suprema Corte marca un precedente para resolver en el futuro otras controversias del mismo carácter. Esto incluye juicios del propio Grupo Salinas por otros miles de millones de pesos pendientes en diversas instancias. Un detalle muy interesante sobre la sesión fue cuando, previo a discutir los 7 asuntos relacionados contra el Grupo Electra, el Pleno desestimó un recurso de impedimento contra Lenia Batres Guadarrama. El Pleno de la Corte consideró que eran infundados los temores de la empresa en el sentido de que actuaría por consigna en su contra, argumentando que Batres criticó públicamente a Ricardo Salinas en 2020 y 2021. Como ya se imaginarán, la empresa y su presidente hicieron un gran berrinche al conocer que su suerte estaba echada. Grupo Salinas emitió un comunicado escrito, la verdad es que yo creo que estaban así, con el hígado, y advirtieron que acudirán a las instancias internacionales y llaman espuria a la Suprema Corte. También dicen que el 13 de noviembre fue un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México y que quieren afectar a su dueño por su amor a la libertad. Oiga nada más ese chiste. Bueno, Ricardo Salinas Pliego también se expresó en Twitter. Bueno, más bien no se expresó, lanzó una amenaza. Los voy a sacar del poder a patadas, así dijo. Miren, queridos solecitos, este asunto no hay lecturas más allá de los hechos. Un sujeto se negó a pagar impuestos y perdió todos los juicios que promovió para no hacerlo. Pero gracias a la corrupción que imperaba en ese entonces, los jueces fueron subiendo de instancia donde volvía a perder. Así fue repitiendo esto hasta que el asunto llegó a la Suprema Corte, donde ya no pudo comprar voluntades y ayer se le obligó a pagar. Pero miren, sí había llegado antes a la Corte y todo, pero alguien
algunos del Poder Judicial guardaron el expediente de Grupo Salinas en un cajón y pues hasta ahora hubo la voluntad de las ministras y ministros de resolver el caso. Pero vuelvo, fíjense, sus deudas provienen de los sexenios de Calderón y Peña Nieto, una época en la que no pagaban impuestos y pues no pasaba nada. Pero en la Cuarta Transformación cambiaron las cosas y ahora nadie está por encima de la ley y no hay excepciones. Todos los empresarios lo entendieron y pagaron, menos Salinas Pliego. Acorralado, quiso cambiar la narrativa y hacerse pasar como un perseguido político, cuando no se trata de un asunto político, sino de leyes, de que cumpla la ley. No hay espacio en este caso para la victimización. Lo peor es que cuando le tocaba cobrar deudas de Electra o Banco Azteca, siempre se burlaba de los acreedores. Aquí tenemos dos ejemplos. Aquí el señor escribe en Twitter: administre sus gastos, busque más o mejores fuentes de dinero y pague sus compromisos a tiempo. Y en otro le dice: pague a tiempo y nadie irá a buscarlo. Que se lo diga él mismo, o sea, que lo escriba él hacia él mismo como un mantra y ahora sí pague los impuestos que le debe al pueblo de México. Pues hoy todos los mexicanos le decimos lo mismo, que se administre, que saque su guardadito y que pague lo que debe, como él siempre le pide a sus clientes. Pero bueno, esta mañana Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, se dio tiempo para hablar sobre el tema y explicó de la manera más simple todo el asunto. La Corte desechó recursos impuestos por Grupo Salinas y dejó firmes las sentencias de primera y segunda instancia. Esto es, el máximo tribunal del país no inventó nuevos criterios o siquiera discutió a fondo los pormenores del asunto. Simplemente consideró que no hay interés en el tema en términos de constitucionalidad. La mandataria también lamentó que los ministros de la antigua Suprema Corte hayan dado entrada a los recursos y luego, a sabiendas de que algún día iban a ser desechados, optaron por meterlos en un cajón, como les decía, por congelar los litigios, beneficiando por años a Salinas Pliego. Pero vamos a escuchar lo que dijo la presidenta. Es importante que se conozca, porque el argumento es que hay un autoritarismo, que hay una acción política, que hay una consigna a la Corte. Y la Corte lo que dice es: no, ya pasaron un proceso, otro proceso, otro proceso, otro proceso. Y no, la Corte resuelve que no es procedente lo que presenta este grupo empresarial. Entonces, en realidad lo que hace la Corte es desechar 7 recursos a estos grupos. Los desechó. Los recursos que había interpuesto este grupo empresarial, que representa a varias empresas, los desecha. Entonces deja válida pues lo que fue en su momento la decisión del SAT. Eso es lo que resuelve la Corte. Entonces quedan firmes las sentencias. Eso es lo que resuelve la Corte. Entonces es importante leer incluso la resolución, que todavía no notifican al SAT, evidentemente, pues tiene que venir primero una notificación de la Corte al SAT y luego pues ya se entra otro procedimiento. Pero es importante decir que fueron varios procesos, fueron en algunos casos 15 años de litigios que llegaron en su momento a la Corte antes de que se eligieran a los ministros y la Corte los dejó congelados, no quería decidir. No es ni siquiera que hubiera decidido en contra o a favor, sino que los deja congelados, llegan a la Corte, los admiten y después los congelan, no resuelven, los dejan dentro de un cajón y finalmente la Corte hoy lo que dice es: desechamos los recursos que presenta este grupo. Mañana se va a llevar a cabo la tan publicitada marcha de la Gen Z. A estas alturas ya todos sabemos que no es una marcha legítimamente convocada por jóvenes y la verdad es que estamos un poco cansados de hablar sobre esto. Pero por si todavía quedaban dudas, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una larga, tal vez demasiado larga, si me lo preguntan, exposición para desenmascarar a quienes se están colgando de un movimiento internacional de juventudes para afectar al gobierno federal. Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia, explicó que la mayoría de las cuentas que están promoviendo la marcha son de reciente creación y muchas son extranjeras. El funcionario federal explicó que la cuenta Generación ZMX, desde donde ha surgido la mayoría del material a favor de la marcha, no tiene nada de apartidista. Creada en 2024, se la pasaba publicando mensajes de apoyo a personas de derecha,
a personajes de derecha y en contra de gobiernos de izquierda en América Latina. En octubre pasado, luego de meses sin actividad, empezó a publicar mensajes impulsando la revocación de mandato. Ay, qué raro, ¿verdad? Bueno, no pudieron... ¿Sabes qué es lo más gracioso? Aquí, compañero, ¿sabes qué es lo más gracioso? Que ni siquiera tuvieron un buen equipo de decir, bueno, vamos a crear cuentas nuevas y entonces empezamos de cero. No, o sea, las mismas, el refrito. Después de que se dio a conocer la convocatoria de la marcha, se detectaron 179 cuentas en TikTok y 359 comunidades en Facebook que comenzaron a impulsar la información de la generación Z de manera sincronizada. Pero fíjese en esto, 50 de 179 cuentas de TikTok tuvieron su primer post en octubre o noviembre, lo que nos dice que fueron creadas especialmente para promover de manera simultánea este tema. Bueno, ahí sí se dignaron, al menos en TikTok, pero pues porque es nuevo, ¿no? Como que los viejitos como que no le saben tanto al TikTok, siento yo. A partir de ahí, una serie de personajes, no precisamente jóvenes y no precisamente apartidistas, se colgaron de la convocatoria, como Claudio X González, Vicente Fox, la alcaldesa influencer y, claro, Ricardo Salinas Pliego, que ya vimos que ahora va a tener que pagar sus impuestos. En esta investigación se logró identificar a influencers de derecha internacionales como los promotores de esta marcha, como Eduardo Menoni, venezolano radicado en Miami, o Agustina Tonetti, activista argentino y miembro de la Fundación Libertad. ¡Facho! Luego de esta exposición, la presidenta de la República aseguró que en México se respeta el derecho a la manifestación y está consciente de que hay jóvenes que no están de acuerdo con su gobierno. Sin embargo, consideró importante que las personas que acudan a la manifestación conozcan bien quién está detrás para tomar una decisión mejor informada. También mencionó un reportaje publicado en el diario Milenio donde se da cuenta del uso de 8 millones de bots, 8 millones, promoviendo la movilización de mañana. Bueno, esto pone todas las cosas en su lugar. Vamos a ver lo que dijo la presidenta. Impulsan 8 millones de bots la marcha del 15N. Las manifestaciones en nuestro país son libres. Nosotros estamos de acuerdo con la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Si hay jóvenes que tienen demandas, que me parece muy bien que se manifiesten. Ahora, el asunto aquí es quién está promoviendo la manifestación. A lo mejor hay personas que vieron en las redes y se suman porque a lo mejor no están de acuerdo con nosotros, jóvenes. Pero es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria a esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización, para que no utilicen a nadie. Entonces, podrá haber personas, y este es un país libre, democrático, que no estén de acuerdo con nosotros, o jóvenes que tengan alguna demanda o también que puedan tener una opinión distinta. A nosotros nos corresponde informar todos los apoyos que hemos dado a los jóvenes, cómo hoy los jóvenes tienen una beca en preparatoria, cómo tienen más opciones para ir a la escuela, cómo está Jóvenes Construyendo el Futuro y cómo vamos a seguir apoyando a todas las jóvenes y jóvenes de nuestro país. Pero de que alguien esté impulsando con las pruebas que da Infodemia esta movilización, y muchos no tienen nada que ver con la generación Z, nada que ver, sino más bien es un impulso promovido incluso desde el extranjero en contra del gobierno. Entonces es muy importante que se conozca esta información y qué bueno que Milenio saca 8 millones de bots. ¿Qué quieren decir los bots? Comprados. Es dinero de cuentas falsas que impulsan una conversación para ver si promueven una conversación más orgánica o de personas reales. 8 millones, imagínense, 90 millones de pesos entre octubre y lo que va de noviembre para impulsar una campaña en redes sociales. Fíjese que en otras noticias el magisterio disidente se manifestó ayer en las calles de la Ciudad de México durante su primera jornada. Hoy realizará
más movilizaciones, ahorita le cuento, y esto, miren, nos llama a sospecha porque ocurren a unos días de la marcha de la Generación Z, como si quisieran dar un mensaje. Cientos de miembros de la coordinadora arribaron antes del amanecer al Zócalo capitalino, ayer le decía, donde intentaron derribar las vallas colocadas para proteger el Palacio Nacional. La tensión entre manifestantes y policías se extendió por más de una hora. Al final los maestros se dieron por vencidos y decidieron llevar su protesta a la Cámara de Diputados, donde montaron un plantón. También realizaron un mitin en el que uno de los oradores advirtió que si el gobierno no cumple con sus demandas, podrían llevar a cabo un boicot contra la Copa del Mundo. La CENTE no tiene presencia importante ni en Guadalajara ni en Monterrey, pero sí en la Ciudad de México, donde se van a llevar a cabo 5 partidos. Vamos a escuchar. Si no hay solución, no habrá mundial. Si no hay solución, no habrá mundial. Si no hay solución, no rodará su balón. Los maestros de la coordinadora reanudaron sus movilizaciones en demanda de la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y de la nueva reforma educativa de 2019. Así es, esta reforma educativa, que sí es una reforma educativa, la que presentó AMLO, y estaba confeccionada a la medida de los maestros. O sea, la coordinadora participó en la confección de esta ley y ahora quieren que la abroguen. Esto pese a que el gobierno de Sheinbaum tiene todos los canales de diálogos abiertos con ellos y ha accedido a todos los aumentos salariales solicitados. Cabe destacar que la CENTE reaparece siempre en los momentos más inoportunos, como ahora, 2 días antes de la marcha en la que la derecha invirtió millones. A estas alturas nadie sabe lo que quiere la CENTE y cada vez hay más evidencia de que solo quieren causar caos para conseguir más beneficios. Y aguas, aquí mis solecitos, si usted me está viendo y escuchando, yo le digo que ahorita la CENTE tiene tomada 2 casetas, la México-Cuernavaca y la de San Marcos, que es la México-Puebla, para que tome sus precauciones. Y bueno, en otras noticias, este miércoles fue un mal día para la derecha porque, bueno, últimamente han sido muy malos días para la derecha, si me lo preguntan. Por un lado, uno de sus máximos referentes se topó con pared, como le acabamos de contar, y por otro, el gobierno de Estados Unidos rompió una de sus máximas ilusiones. Sí, así es, una invasión a nuestro territorio no va a ser. Porque Marco Rubio, secretario de Estado del vecino del norte, descartó el envío de tropas a México para realizar acciones unilaterales, como bandas del crimen organizado. La declaración tuvo lugar durante una reunión de cancilleres de países miembros del G7, que se llevó a cabo en Canadá. Rubio señaló que hay zonas del país donde el crimen es más fuerte que las policías locales o incluso que el ejército, pero también destacó que Claudia Sheinbaum, la presidenta, está logrando grandes resultados en el combate a la violencia. Luego pronunció las palabras que rompió los corazones de los opositores, quienes sueñan por ser invadidos y gobernados por Estados Unidos. Rubio dijo, no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarlos como equipo, entrenamiento o intercambio de inteligencia. Si no los piden, ojo ahí, si nosotros como México, como nación, como Estado, se lo pedimos, si no, pues no. Ojalá que estas palabras entren en los oídos de quienes sueñan con ser soldados de Estados Unidos en nuestro país. Un escenario que no nos dejaría nada bueno bajo ninguna circunstancia. La soberanía ante todo. Por otro lado, cada vez es más claro que Estados Unidos no tenía a México en mente cuando inventó su nueva era del combate a los carteles. Cuando Trump declaró a los carteles como organizaciones terroristas, muchos daban por hecho la llegada de tropas a Sinaloa. Pero hoy podemos ver que en realidad es una acción con miras a derrocar el gobierno de Venezuela. Otro mal día para ser miembro de la oposición. Un día después de las palabras de Rubio, la presidenta señaló que reafirman lo que ella ha planteado desde el inicio de su gobierno, que cualquier intervención de Estados Unidos queda descartada, porque hay un entendimiento en temas de seguridad, siempre garantizando la integridad de nuestro territorio y la soberanía. Además, Claudia Sheinbaum no se quedó con las ganas de señalar que muchos opositores son poco patriotas y quieren ver tropas del tío Sam ahí
en nuestro país. Pero repetimos que se van a quedar con las ganas. Estas fueron las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Reafirma lo que hemos estado planteando, que cualquier intervención de Estados Unidos no queda descartada, vamos a ponerlo así. Entre otras razones, aunque hay todavía personas que la piden aquí en México, en una visión muy poco patriota y más bien de intervencionismo, buscando la injerencia del exterior, pues queda claro lo que hemos venido planteando, que es que hay un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos para los temas de seguridad, en donde se garantiza la soberanía, la integralidad de nuestro territorio y la colaboración y la cooperación sin subordinación. Estas son las breves del 14 de noviembre. Fíjese que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, nuestro Batman de confianza, Omar García Harfuch, estuvo en Michoacán para supervisar la implementación del Plan de Paz para el Estado. El funcionario estuvo acompañado por el Gabinete de Seguridad, autoridades estatales encabezadas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. No sabemos qué estaba haciendo ahí porque pues, no hace nada, ¿no? Pero bueno, también estuvieron presidentes municipales de la entidad. La alcaldesa que más llamó la atención, obviamente, y por obvias razones, fue Grecia Quirós, quien asumió hace unos días la presidencia municipal de Uruapan tras el atentado contra su esposo Carlos Manso. De hecho, García Harfuch realizó un recorrido por este municipio acompañado por secretarios de Defensa y Marina. García Harfuch dio a conocer que en las últimas horas se llevarán a cabo golpes al crimen en localidades como parte de la Operación Paricutín. Como resultados de estas acciones, 6 personas fueron detenidas y se aseguraron más de 200 cartuchos, 5 gramos de anfetaminas y se recuperaron 398 computadoras robadas. Seguiremos informando. Y fíjese que le cuento que la Unidad de Inteligencia Financiera y autoridades de Estados Unidos unieron fuerzas para bloquear operaciones financieras de empresas presuntamente vinculadas al cártel Sinaloa. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda señala que localizaron una red de 19 empresas y 7 personas físicas dedicadas a triangular y lavar dinero. Esta red logró lavar más de $1,000 millones a través de México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania. La Unidad de Inteligencia Financiera también presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ya que se identificaron delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes. El golpe ocurre días después del aseguramiento de 13 casinos en varios estados de la República, también involucrados en redes de lavado de dinero. Y hablando de esta cooperación bilateral, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció que se unió a México en estas acciones contra casinos, cuyo negocio real era la ludopatía, sino la lavandería. ¿Cómo ven eso? Ya les dije aquí a los muchachos que se alejen del juego, pero no me están haciendo mucho caso. La dependencia señaló que esta red de negocios, donde se incluyen restaurantes y empresas de entretenimiento, están relacionados a la familia Giza, quien se la vive entre México y Canadá. Estados Unidos ha designado a esta familia y a sus empresas como una organización del crimen organizado y por ello decidió bloquear todas sus cuentas bancarias, así como bienes inmuebles y otros activos. Además, advirtieron a todos los ciudadanos y empresas que se pueden hacer acreedores a sanciones si hacen negocios con la familia Giza y sus empresas. O sea, apestadísimos están. Tras el golpe, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, elogió el trabajo conjunto entre Estados Unidos y México para combatir el lavado de dinero. Dice, nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro, rendirán cuentas, dijo el subsecretario, quien también agradeció al gobierno de México su sólida colaboración en este esfuerzo. Y en temas aún más internacionales, el presidente ucraniano, Zelensky, este señor,
aquí lo tenemos. No tenemos a Zelensky. Bueno, Zelensky advirtió que su país se está quedando sin recursos económicos para continuar con su guerra contra Rusia y urgió a la Unión Europea a proveer recursos adicionales. El mandatario declaró a Bloomberg que se encomienda a Dios y a la voluntad de la comunidad europea para recibir dinero lo más pronto posible, señalando que se trata de una cuestión de supervivencia. Ay, no. Miren, en los lugares del mundo existe así el señor de Lulu. La declaración es una medida de presión para que la Unión Europea otorgue 162.000 millones de dólares a Ucrania, dinero proveniente nada más y nada menos que de activos congelados a Rusia. Desde su llegada al poder en 2019, Zelensky apostó a la confrontación en vez de negociar una paz duradera con Rusia, creyendo que en un escenario de guerra todo Occidente lo iba a apoyar. La guerra estalló en 2022 y hoy, casi 4 años después, Ucrania se ha quedado sin el apoyo de Estados Unidos, por lo que depende de Europa para seguir con un buen conflicto que bien pudo evitarse. Para colmo de males, acaba de estallar un escándalo de corrupción que implica al mandatario, quien llegó al poder con la promesa de acabar con este flagelo. Un fiscal anticorrupción acusa al empresario Timur Mindich de obtener contratos en el sector energético irregulares, al menos de 100 millones de dólares. Este sujeto fundó hace décadas el estudio Cuartal 95. Nada más y nada menos que con Zelensky. Es que les digo, o sea, no solamente son de Lulus, ganan elecciones y nada más se friegan al pueblo. Bueno, esta empresa era del comediante, porque también hay que recordar que Zelensky era comediante. Bueno, hoy el amigo del presidente es un magnate del sector energético, o sea, de poner una empresa para comediantes a ser un magnate del sector energético, se antoja, ¿no? Mientras la mayoría de la población sufre cortes al suministro todos los días por la guerra. Y bueno, Solecito, te voy a pedir tu ayuda para que pases, por favor. Muchas gracias. Hoy sí se ha portado bien el Sol, si me lo preguntan. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, qué bueno. Saluda al hermoso público, por favor. Gracias, qué amable eres. Bueno, pues les voy a contar algo que a mí, particularmente, me voy a voltear para acá, particularmente me hace muy feliz. Porque le voy a contar algo que quizás a usted no le interesa, pero yo quiero contárselo de todas formas. Bad Bunny a mí me parece un gran artista. Y ayer se convirtió en el protagonista de la entrega número 26 de los Latin Grammy, celebrada en Las Vegas. Ay, mira, haríamos una gran pareja él y yo, si me lo preguntas. Nada más que la distancia, ¿no? Él, muchos Grammys, muy rico. Bueno, hasta Kendall Jenner andaba con él. Bueno, él, no hablemos de mí, hablemos de Bad Bunny. Él arrasó con 5 premios, incluido Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos. Con su estilo relajado y lleno de cariño, el boricua invitó al público a abrazarse y disfrutar del momento mientras agradecía a su familia y reiteraba su amor por la música. La noche también trajo sorpresas y poder latino en grande. Karol G se llevó uno de los galardones más comentados, Canción del Año por Si Antes Te Hubiera Conocido. Mensaje con el que animó a ignorar las críticas y volver siempre a la raíz. ¿A ustedes les gusta Karol G? También aquí me están diciendo fan de Karol G. México vivió protagonismo especial. Paloma Murphy conquistó Mejor Artista Revelación. Edgar Barrera sumó 3 premios, incluyendo Compositor del Año. René empató con Fito Páez por Mejor Canción del Año y Karim León ganó Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea. Y el horrendo de Cristian Nodal se impuso en Ranchera y Mariachi. No vamos a hablar de ese tema. No vamos a hablar de ese tema. Solamente pues, talento tiene, ¿no? Pero es una pésima persona. Todos lo sabemos. Entre ovaciones, Rafael recibió el reconocimiento como Persona del Año 2025 interpretando Mi Gran Noche, mientras toda la arena se levantaba a bailar, incluido el precioso de Bad Bunny.
Y cambiando de tema, les voy a presentar a usted la cartelera chilanga. Si usted es chilango o se encuentra en este momento en la Ciudad de México y no sabe qué hacer este fin de semana, no se preocupe porque yo le voy a decir. Vamos a darle algunas ideas para que no se la pase en casa viendo repeticiones de series de hace 20 años o llorando por su exnovio. Si lo tuyo es el danzón, este domingo se organizará un gran baile en el Zócalo capitalino para celebrar que el gobierno de la Ciudad de México declarará este baile como patrimonio cultural inmaterial. Deberíamos aprender a bailar danzón, ¿verdad? ¡Qué padrísimo! Bueno, pues estarán presentes Acerina y su danzonera La Playa de Gonzalo Varela y la orquesta Failde, que proviene de Cuba. La cita es a las 2 de la tarde y obviamente es de entrada libre. También este domingo la Banda Sinfónica y el Coro de la Ciudad de México se presentará en el Parque del Mestizaje, muy cerca del Metro Indios Verdes, para ofrecer un concierto con verdaderos clásicos de la música mundial y nacional. El público disfrutará de obras como la Novena Sinfonía de Beethoven o, bueno, nomás un cachito porque toda la obra dura mucho, ¿no? Bueno, un cachito. También obertura, como la obertura de 1812 y la suite del Lago de los Cisnes, ambas de Tchaikovsky. Sí, todos queremos hacer así y pararnos en puntitas. Bueno, por supuesto no puede faltar el mexicanísimo guapango de Moncayo y hasta habrá homenajes a José Alfredo Jiménez y Pedro Infante. La cita es a la 1 de la tarde y la entrada es libre. Ahora, que si lo suyo son las bebidas espiritosas, ya saben, van a vender. Usted puede lanzarse al Faro Milpalta, que este sábado, a partir de la 1 de la tarde, es la jornada cultural 400 sabores. En este evento se rendirá homenaje a los tlachiqueros, o sea, a los encargados de extraer el aguamiel del maguey para la fermentación del pulque y otras sustancias. No vayas, tú no vayas, especialmente, compañero, no vayas. Ya sabemos cómo te pones y luego hay problemas. El encuentro servirá para darle voz a este oficio tan antiguo a través de conversatorios y actividades culturales. Usted se va a animar a ir a todo esto que le acabo de decir, a nuestra agenda, a nuestra bonita agenda chilanga. Si se encuentra por aquí, vaya, es un gran plan. Póngase su gorra, un suétercito para el frío y vámonos. Y esto fue todo por hoy, pueblo de México. Muchas gracias por escucharnos y no olviden denle like, suscríbanse a nuestro canal, compartan nuestros videos y miren, pasen un excelente fin de semana. Prometo volver el lunes. Adiós.